Ya, no. Bien, habíamos visto algunas condicionales. Habíamos visto la condicional if, también la otra condicional que era else. Hoy vamos a acabar de ver, bueno, las otras condicionales que nos faltan, ¿no? Para luego ya entrar a lo que son, al siguiente capítulo. Pero antes voy a compartir, bueno, estamos trabajando con el mismo cuaderno por si acaso, ¿ya? Pero por si acaso, por si lo ha borrado o se les ha perdido, les voy a volver a pasar en el chat. Entonces, les estoy compartiendo nuevamente. Bien, a ver, bueno, habíamos visto también lo que son los operadores de comparación, ¿verdad? Todo eso ya habíamos visto en la anterior clase. Y bueno, habíamos resuelto dos ejercicios, ¿no? Habíamos explicado también esos diagramas de flujo con dos condicionales, cuando tenemos if, else. Bueno, hemos resuelto estos dos ejercicios, ¿no? Si recuerdan, bueno, hemos hecho un programa que me reconocía la edad, ¿no es cierto? Y decía si era menor de edad o si era mayor de edad. También habíamos visto otro para reconocer si un número era entero, ¿no? También habíamos visto lo que es el pass, ¿sí? El pass simplemente es una operación que permite que no realice nada el bloque, en este caso de if, ¿verdad? Entonces, para eso me sirve. Bien, vamos a continuar ahora con lo siguiente. Miren, la anterior clase habíamos visto que podemos tener dos opciones, ¿no es cierto? If y else. Else en realidad es como el premio consuelo, digamos, ¿no? Por ejemplo, si vemos aquí, miren, tengo un programa, ¿no? Debo introducir cuántos años tiene, ¿ya? Un número, digamos, 20, ¿ya? Pero if, todo esto se denomina condicional, ya sabemos, ¿no? Una condicional está compuesta por la condición, que en este caso sería esta, y el bloque, que serían estas dos líneas. En realidad, la línea 5 y la línea 6. Pero mire, si introduzco 20, entonces, ¿qué se da? Entonces, pasa a este condicional, al condicional if, y analiza, 20 es menor a 18, entonces eso es falso, ¿verdad? ¿Y qué pasa? No va a operar este bloque. Por tanto, pasa a else, ¿sí? Pero en else, obviamente, no hay ninguna condicional. Es como el premio consuelo, por eso les decía, ¿no es cierto? Que simplemente va a trabajar bueno, la orden que tenemos en ese bloque, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace. Pero, mientras tanto, tenemos otra condicional, ¿sí? Que se denomina elif, ¿ya? Elif, en realidad, es una combinación de else y también de if. Pero elif, ¿cómo funciona? Cuando estamos trabajando con if, miren, aquí, por ejemplo, estamos trabajando con if, no sería bueno trabajar nuevamente con otro if, ¿sí? Y otro if, sino podríamos combinar, podríamos introducir ya la condicional elif, ¿sí? Y podemos tener, digamos, podemos trabajar con varios elif, ¿no? Aquí puedo tener otra condición, puedo trabajar con 3 elif, digamos, o 5, ¿no? Pero obviamente las operaciones que se van realizando son en forma consecutiva. Primero va a trabajar con if. Si cumple con if, pasa al primer elif, luego al segundo, al tercero y al cuarto. De esa manera, entonces, es como se trabaja con elif, ¿ya? Bien, entonces voy a explicar un poco sobre esta, este condicional, ¿ya? Primeramente, miren, como les había explicado, puedo tener if, ¿no es cierto? Una primera condicional que va a tener su condición, por tanto tiene un bloque 1, ¿ya? Este es su bloque 1. Por ejemplo, si if es correcto, va a operar, ¿no es cierto? Opera y luego pasa a la siguiente condicional, que es elif. Por tanto, en elif, bueno, lo que va a hacer es operar también su condicional, ¿ya? Si es verdadera, entonces va a ejecutar el bloque. Entonces, ¿qué podemos decir de elif? Miren, elif y también if tienen condiciones, ¿sí? Tiene una condición 1 if y elif tiene una condición 2, mientras que else no tiene ninguna condición, es como el premio consuelo, ¿sí? Si no funciona uno de estos, entonces va a pasar a else y va a ejecutar lo que le queda, se va a resignar a ejecutar lo que contiene el bloque 3. Entonces, de esa manera se trabaja. Miren que elif, este condicional, es similar a if, ¿sí? Tiene las mismas características, tiene la palabra if, bueno, una palabra reservada if, una condición y su bloque. También lo mismo para elif, miren. Elif sería la palabra reservada, la condición y el bloque. Todo esto se denomina condicional, ¿sí? Entonces, if es un condicional y elif también es un condicional que está compuesto por esta condición, ¿no es cierto? Que, bueno, esta condición y este bloque de ejecución, ¿ya? Entonces, tenemos que entender básicamente eso para este tipo de, bueno, condicionales, ¿no? Porque
son muy usados cuando estamos trabajando con más de una elección para ejecutar cierta cantidad de bloques. Bien. Bueno, también una característica importante es que tiene que estar anidado, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Que tiene que haber una sangría, ¿no? Un espacio tiene que haber, ¿ya? Entonces, eso es importante. Bien, a ver, vamos a analizar lo siguiente. Por ejemplo, miren, les había explicado que elif es similar a la combinación de else y también de if. Por ejemplo, miren lo siguiente. Aquí me está diciendo que esta estructura es equivalente a esta, ¿ya? Pero miren lo que está pasando. En este caso, si quiero trabajar con if y con else, solamente tendría dos ramificaciones, ¿no es cierto? Voy a tener dos ramificaciones, pero else va a tener dos ramificaciones también. Entonces, miren, en vez de anotar else y nuevamente if, ¿qué es lo que estoy haciendo? En el primer, en este primer programa, estoy combinando, miren, elif, en vez de anotar todo esto. ¿Sí? Entonces, por eso que me conviene trabajar con elif a trabajar con else y nuevamente con if, ¿no es cierto? Lo que estoy haciendo, en ese primer código es optimizar el programa, ¿no es cierto? En cuanto al código, porque si queremos realizar un programa, siempre tenemos que tener cuidado de que esté escrito en la menor cantidad de líneas, ¿no? Entonces, vea que es una combinación, pero aquí hay algunos cambios, ¿no es cierto? Por ejemplo, si no quiero usar elif, tendría que usar un else y dentro del else una condición, ¿sí? O sea, este ya no va a ser como el resignado, ¿no es cierto? Solamente va a tener, digamos, una condición más, pero tengo que introducir un if, en este caso, ¿no? Otro condicional. Pero bueno, no se recomienda mucho, ¿no? Usar, digamos, estructuras de este tipo, sino aplicar directamente elif para evitar esto, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a indicar primeramente, ¿no? Ahora, explicando esto en un diagrama de flujo, observe. Primeramente, estamos trabajando con una condición, miren, y esa condición es if, como pueden observar, ¿ya? Esta condición sería if, entonces vamos a decir que if es la condición 1, ¿ya? Entonces, bueno, sabemos que si es verdadero, se va a ejecutar, ¿no es cierto? Se va a ejecutar. Pero si es falso, va a pasar a la otra condición, ¿sí? Entonces, pasaría a lo que es elif, ¿no es cierto? Y ahí se va a analizar, ¿no es cierto? Si es verdadero, entonces va a ejecutar el bloque de elif. Y si no, miren, se va a ir al bloque 3, que este podría ser else, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera podríamos entender, miren, puede ser lo que es if, elif y else. Entonces, a partir de if, tengo dos ramificaciones. Si es verdadera la condición, se ejecuta el bloque y acaba el programa. Pero si no es verdadera, pasa a la siguiente, que es elif, y en elif también va a analizar la condición. Si la condición es verdadera, va a ejecutar el bloque de elif. Pero si no es verdadera, entonces se va a pasar a else. Y en else les había explicado que no hay condiciones, ¿no? Que simplemente se resigna a lo que tenemos en el bloque de else y bueno, terminaría el programa. Entonces, es eso lo que estamos haciendo. Miren, nuevamente les voy a mostrar. Aquí tenemos if. Entonces, si es verdadero, se ejecuta el programa, ¿no? Listo, y acaba el programa. Pero si no es verdadero, va a pasar a elif. Y bueno, aquí se va a analizar. Si no es verdadero, entonces bueno, perdón, si es verdadero, va a ejecutar el bloque 2, pero si no es verdadero, va a pasar a else nada más, ¿no? Y bueno, y si ninguno de estos son verdaderos, ¿qué significa? Que directamente se ejecuta a else, es decir, bueno, al bloque consuelo, digamos, ¿no? Que es la última opción que tendríamos si no cumplen estas dos condiciones. Entonces, de esa manera podemos entender este diagrama de flujo, ¿no? If, elif y else, ¿ya? Entonces, eso es lo que se tiene que entender primeramente para estos condicionales, bueno, que ya han visto, ya tienen más ramificaciones, ¿no? No solamente dos como los que hemos visto en la anterior clase. A ver, vamos a ver algunos ejemplos para entender esto. A ver, esto ya, miren, este ya está resuelto, pero lo voy a explicar aquí. Miren, primeramente vamos a explicar cómo puedo identificar el mayor de dos números. Y para identificar el mayor de dos números, primero vamos a trabajar con con las entidades que ya conocemos, ¿no? Con if y else, con esos condicionales. Miren, ya, primeramente, dos números enteros. ¿Qué debo hacer? Debo introducir, debo dar variables. Número 1 es igual y luego anotamos int, que significa que lo va a transformar en un entero, ¿no es cierto? Vamos a tener un input donde vamos a poder ingresar el primer número, ¿no? Y lo mismo para el número 2. Miren, tengo un entero que lo va a transformar, ¿no? A una entrada y, bueno, va a ingresar el segundo número. Ya, entonces, primeramente, esto me sirve
Estas dos líneas me sirven simplemente para leer los números, ¿no? Para que el usuario pueda introducir esos números. Ahora vamos a trabajar con if. Primeramente, miren, tengo la condicional if. Primero voy a analizar el número, ¿ya? El primer número. Entonces digo, número 1 es mayor a número 2. Entonces, si esto es cierto, miren, número 1 es la primera variable, número 2 es la segunda variable. Si esto es cierto, se va a ejecutar este bloque, ¿ya? Entonces, este bloque, ¿cómo se está ejecutando? Simplemente este bloque está asignando. Por eso, no, bueno, por eso está el igual, ¿no es cierto? Pero aquí no estamos realizando ninguna operación de suma, multiplicación o sacar el módulo, no. Simplemente estamos haciendo una asignación, porque el signo igual es asignar. Entonces, si esto se cumple, si el número 1 es mayor al número 2, entonces le estamos dando un nuevo nombre al número 1, ¿sí? Le estamos dando un nombre n más grande, que lo podemos decir, el número más grande, ¿ya? Bien, entonces si se cumple eso, vean que este sería el número más grande, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar si ocurre eso? Entonces, si esto es cierto, termina aquí la operación, no va a pasar a else. Entonces, va a irse directo a print, es decir, va a ir de esto a esto directamente, ¿no? Y va a imprimir el número más grande es, y esta variable que le hemos dado, ¿no? N más grande, ¿ya? Porque se está cumpliendo, ¿no? Que el número 1 es mayor al número 2, por lo tanto, ese sería el número más grande. Pero en el otro caso, que no cumpla, miren, esto no ha cumplido, por tanto, se va a else, ¿sí? Y en else, ¿qué tenemos? Y aquí diríamos, pues, el otro número, ¿no es cierto? Que sería el número más grande. Entonces, n más grande sería el número 2, porque esto es falso, ¿sí? Esto es falso. Por tanto, el número más grande sería el número 2. ¿Y qué va a pasar luego de else? Va a pasar a esta línea, a ejecutar, y va a decir el número más grande es n más grande, bueno, que sería, digamos, el valor que hemos adoptado, ¿no? Entonces, eso es lo que hace, ¿ya? Por ejemplo, a ver, vamos a introducir dos números. Primeramente haremos una prueba de escritorio. Prueba de escritorio se denomina analizar simplemente el código, ¿no? No ejecutar el programa. Entonces, por ejemplo, tenemos al número 1, lo vamos a denominar 1, ¿ya? Y al número 2 lo vamos a denominar número 2. ¿Ya? Vamos a asignar esos valores, esos enteros, ¿no? Número 1 igual a 1, número 2 igual a 2. Entonces, primeramente, ya hemos ingresado y luego analizamos en la primera condicional. Número 1 es 1, ¿no? Y el número 2 es 2. Entonces, 1 es mayor a 2. Eso es falso, ¿no es cierto? Por tanto, no ejecute este bloque, sino se pasa a else, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? Que n más grande es 2. Ah, entonces eso ya me está ejecutando. Bueno, esta ejecución simplemente es una asignación de nueva variable, ¿verdad? Entonces, hemos asignado a n más grande igual a 2, ¿sí? ¿Y qué va a pasar ahora? Como ya he acabado de ejecutar esto, pasamos a print. Entonces, ¿qué va a aparecer en la pantalla? El número más grande es n más grande. ¿Pero n más grande qué es? Es el número 2, ¿no es cierto? Entonces, el número más grande es 2, es lo que voy a imprimir, ¿ya? A ver, vamos a ir a otro caso. Por ejemplo, el número 1 que sea 3 y el número 2 que sea, el número 1 que sea 5 y el número 2 que sea 4. Entonces, aquí vamos a tener 5 mayor a 4. Eso es cierto. Entonces, vamos a asignar al número 5 a n más grande. Ah, entonces ha cumplido este bloque, ¿no? Ha cumplido este bloque. Por tanto, no vamos a operar else. No se va a ejecutar el bloque else. Y en consecuencia, después de este bloque, vamos a ir a print nada más, ¿no? Entonces, el número más grande es 5, porque el número 1 es 5, ¿no? Entonces, va a ser eso. A ver, vamos a hacer la prueba. Primeramente, con los números que les había indicado, ¿no? Se está conectando al servidor de Google, ¿no? Cuando hago clic en play. Entonces, tenemos que entender básicamente de esa forma, ¿no? Estas pruebas de escritorio. A ver, ingresa el número, el primer número, digamos que sea 1, ¿ya? Ingresa el segundo número, que sea 2. El número más grande es 2, y es lo que les había explicado, ¿no? Que primeramente tengo el 1, y aquí lo opera. 1 es mayor a 2, eso es falso, no se opera este bloque. ¿Y qué va a pasar? Pasa al siguiente, y aquí le estamos asignando al segundo número que es 2, que es n más grande. Y luego de este else pasa a imprimir el número más grande, que es este número 2, ¿no es cierto? Que tiene como un nombre de variable n más grande, pero tiene el entero 2, y es por eso que impreso esto, ¿no? Ahora, si introducimos otros, a ver, por ejemplo, que el primer número ya sea un número más grande. Entonces, aquí digamos que sea 100, y el otro que sea, digamos, 4. Y pasa eso, ¿no? ¿Bien? El número más grande es 100 y el número 2 es 4, ¿no? Número 1 es 100 y el número 2 es 4. Entonces, analizamos. 100 es mayor a 4, sí. Entonces, se cumple esto, ¿no? N más grande es 100. Y pasa directamente a print y el número más grande es N más grande. Pero N más grande, ¿qué es? Es
100 directamente, está imprimiendo eso, ¿no? Entonces, este programa básicamente me sirve para eso, ¿no? Para identificar. Y vean que la sintaxis no es muy complicada, ¿no? Cuando estamos usando if y también else. A comparación de otros lenguajes, ¿sí? Por ejemplo, en C es un poco más complicado, ¿no? Trabajar con if y else. De hecho, para ese tipo de condicionales if y else, existen las llaves, ¿no es cierto? Que a veces es mucho más complicado trabajar con llaves. Y bueno, si no tengo una llave, tendría que estar buscando, pues, de dónde he cometido el error y a veces eso es muy complicado, ¿no? Esa es la ventaja de Python, que es mucho más sencillo, ¿no? A ver, vamos a ver otro. Este dice, ya, este es otro programa, pero simplemente va a ser lo siguiente. Miren, allá. Va a trabajar de la siguiente manera. Allá. En realidad es el mismo, ¿sí? Pero esto les voy a explicar. Miren, por ejemplo, miren, esta es una característica de else, ¿ya? Miren, ¿qué me dice la anotación o la sintaxis de else? Aquí vamos a decir. En else tenemos que anotar 2 puntos y abajo, ¿no? El bloque, como esto, ¿no? Else, 2 puntos y abajo el bloque. Pero en algunos casos, si solamente tenemos una línea, ¿ya? En el bloque de else, puede estar escrito al lado de los 2 puntos, ¿ya? Y es este caso, miren, por ejemplo, es el mismo programa, ¿ya? Pero observen esta parte, luego de else está n más grande igual a número 2, pero aquí, antes observamos que solamente tiene un bloque, pero ahora vamos a ver en este otro programa, que es el mismo, pero hay esa variación, ya no lo estoy escribiendo abajo de él, sino al lado, y está aquí, miren, está al lado. Eso se puede hacer siempre y cuando el bloque de else simplemente tenga una línea, ¿ya? Si tiene 2 líneas o 3, no, ya no puedo hacer eso, ¿no? Debo mantener la estructura básica, que es else 2 puntos y abajo los bloques. Pero ¿esto por qué se hace? Para optimizar el espacio, ¿no? Sabemos que un programa tiene que estar escrito con la menor cantidad de líneas. Entonces, vean que es el mismo y vamos a introducir, a ver, datos, digamos, 100 y 800. El número más grande es 800. Observen que no ha cambiado nada, ¿no? Solamente estamos reduciendo el número de líneas. Entonces, para eso me puede servir, ¿no? Esta característica de else que optimiza el espacio. A ver, vamos a continuar. Este es otro programa, miren, que me va a ayudar a calcular el número mayor, pero en este caso de 3 números, ¿sí? Aquí he puesto, digamos, estas grillas para que vayan viendo, simplemente es comentario, ¿no es cierto? Para que vayan viendo más detalladamente qué pasos se siguen, ¿no? Bien, miren, en este caso, cuando tenemos 3 números, hay que trabajar de 2 en 2 y hay que asignar a un número ya que sea el grande, ¿sí? Entonces, miren, tenemos en la entrada, ¿sí? El usuario va a introducir 3 números, ¿sí? El número 1, el número 2 y el número 3. Entonces, tenemos que crearnos una variable que ya va a ser la más grande, ¿sí? En este caso, n más grande va a ser el número 1, digamos. ¿Ya? Estamos asumiendo, ¿no? Que ese va a ser el número 1. Pero bien, ¿qué es lo que pasa ahora? Miren, aquí vamos a tener una condicional. Entonces decimos, el número 2 es mayor al número más grande. Si esto es verdadero, entonces lo que va a pasar es que el número más grande va a ser el número 2, porque obviamente es mayor, ¿no es cierto? A este número 1, ¿sí? Ya, entonces pasa eso y luego, miren, va a evaluar nuevamente aquí, ¿sí? Y decimos, el número 3 es mayor al número más grande. Entonces, si eso es cierto, entonces ya estaríamos asignando a este último número, ¿verdad? A este último número, que es el número 3, como el más grande, ¿sí? Entonces, este sería el número más grande y al final voy a imprimir eso, ¿ya? Entonces, miren que incluso es un poco más sencillo, ¿no? Para 3 números. Simplemente tenemos que hacer una secuencia de ifs nada más, pero tenemos que considerar a un primer número. El primer número lo tenemos que asignar una variable, ¿no? Que sería el número más grande, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, 1, 2 y 3, ¿ya? Entonces, vean, en caso de que ya n más grande es 1, ¿sí? Entonces, aquí vamos a decir, ¿no? 2 es mayor a 1, eso es verdadero, ¿no es cierto? Entonces, el número más grande ya sería 2. Y luego vamos a pasar al siguiente, ¿sí? Pasamos al siguiente y aquí vamos a analizar. Aquí tenemos 3, ¿ya? Entonces, 3 es mayor al número más grande. Sí, el número más grande era 2. Entonces, 3 es mayor que 2. Sí, entonces el número más grande sería 3, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que voy a imprimir. El número más grande es este último, ¿no? Tiene más grande. Sería 3. A ver, vamos a ver eso. Entonces, el primer número que sea 1, digamos. El segundo, 2. Y el tercero, 3. Y vean que esa sería la respuesta, ¿no? Entonces,
Vean que en este caso estamos usando dos veces if, ¿sí? ¿Por qué estoy usando dos veces if? Porque estoy aplicando dos condicionales, ¿no? No me estoy yendo con una escapatoria con else o con elif, porque tiene que ser de forma consecutiva para poder analizar estos tres números, ¿ya? Entonces, este sería otro ejemplo, ¿no? Pero aquí usando dos veces if, y se puede usar dos veces if, ¿no? Se puede usar dos veces if cuando no, cuando solamente quiero, bueno, trabajar por separado, ¿no? En condicionales, porque aquí tengo dos condicionales, ¿ven? Este primer condicional y este segundo condicional, ¿ya? Obviamente que para este if no me está imprimiendo nada, ni tampoco para este. Al final nada más me está imprimiendo, ya que esta variable que se está repitiendo muchas veces aquí, como pueden observar, es iterativa. ¿A qué me refiero con esto? En Python, miren, les voy a explicar de esta manera. Por ejemplo, si tenemos aquí una variable x, ¿ya? Y aquí hemos hecho una operación 1. A ver, una operación 1 con x. Digamos, x es igual a x más 2. ¿Sí? Entonces, este valor de x para una operación 2, para una línea 2, ya no va a ser, digamos, 2, sería 4. ¿Sí? Es decir, esto se está introduciendo aquí y aquí tendríamos 2 más 2, que sería 4. Ahora, podemos hacer lo mismo, ¿no? Digamos aquí, para una línea 3, entonces tendríamos x igual a x más 3, digamos. Entonces, ¿cuál es mi último valor de x? Es 4. Entonces, siempre va a trabajar con el último valor. Entonces, en una línea 4, podemos decir que x ya es 4 más 3, que es 7. O sea, en Python siempre opera, o sea, podemos repetir de variables, ¿no es cierto? Puede tener mismos nombres las variables, pero siempre va a tomar en cuenta a la última variable. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, por eso que, miren, aquí el n más grande se ha transformado, ¿no? Porque aquí ya le estamos asignando. Y nuevamente está apareciendo aquí n más grande. Y se le está asignando también otro valor ya en más grande, ¿no? Entonces, de esa manera trabaja, ¿no? Y eso nos ayuda también mucho, ¿no? Para poder darle nuevos valores, ¿no? A una misma variable. A ver. Bien, entonces, ese sería otro ejemplo, ¿no? Para identificar si tres números son, bueno, cuál es el mayor de tres números, ¿ya? A ver, vamos a ver, bueno, estos son ejemplos ya más básicos, pero, como les puedo explicar, nos ayuda a entender qué es lo que va a aparecer en pantalla. A ver, por ejemplo, miren, primeramente, aquí tenemos en la entrada x igual a 10, ¿sí? Entonces, miren, aquí tengo x igual a 10. Entonces, 10 es mayor a 5, eso es verdadero, por tanto, se va a imprimir, esto se va a imprimir, ¿no es cierto? ¿Ya? Se va a imprimir lo que tenemos en pantalla. Ahora, para el siguiente, miren, entonces aquí tenemos que 10 es mayor que 8, ¿sí? Eso es verdadero, por tanto, se va a imprimir eso, ¿sí? Ahora, aquí tenemos 10 es mayor a 10, pero eso es falso. Entonces, aquí no va a pasar nada, no se va a imprimir nada, ¿verdad? Entonces, tienen que ver lo siguiente en este caso. Miren, if siempre va a trabajar en forma consecuente. Primero va a operar este, luego de haber trabajado eh, este condicional, trabaja el siguiente condicional, este, ¿no? Este condicional. Luego va a trabajar para este condicional, ¿ya? Y de esa manera, ¿no? Va a ir en forma consecuente. Por ejemplo, miren, es lo que les había explicado, miren. Primero ha trabajado en este. Entonces, como esto es verdadero, se imprime x es mayor a 5, ¿ya? Luego de haber trabajado con este condicional, pasamos al siguiente. Entonces, 10 es mayor a 8, sí, porque x es 10, ¿no? Entonces se imprime x es mayor a 8. Ahora va a pasar al siguiente, pero aquí no se cumple, miren, porque 10 no es mayor que 10. Entonces, como esto es falso, no se va a operar este bloque, ¿no? Por tanto, no se va a imprimir, ¿sí? Y finalmente, miren, luego de haber hecho eso, esto se va a imprimir, ¿no? Se ejecutará el else. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué? Miren, porque si de este if es falso, entonces tengo el premio consuelo, les había explicado, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su premio consuelo? Sería else. Si esto es falso, se ejecuta esto. Ya, entonces, if siempre va a trabajar con un else. Ya, bueno, no siempre, ¿no? Pero generalmente trabaja, ¿no? Un if y un else. ¿Ya? Entonces, un else me asegura que sí o sí va a haber, que se va a ejecutar algo. Pero mientras, miren, para este if, para este solo if, si esto era falso, no hubiera pasado nada, porque aquí abajo no tenemos un else. Ahora, miren, para este otro. Si este if hubiera sido falso, tampoco hubiera pasado nada para este bloque. ¿Por qué? Porque no tenemos un else. Pero mientras que para este caso, para este condicional if, como era falso, tenemos premio consuelo y era este, ¿no? Que simplemente va a aparecer, se ejecutará el else. Entonces, de esa manera siempre va a trabajar cuando tenemos ese tipo de estructuras. Entonces, si solamente tenemos un if,
perfecto, si el bloque es verdadero, se opera eso, pero si es falso, no va a pasar nada. Pero si tenemos un if y un else, una estructura combinada, entonces hay que ver, ¿no? Si es verdadero, va a operar el bloque de if, pero si es falso, se va a ir a else, ¿no? A la otra ramificación y se ejecuta el bloque de else. Bien, entonces eso también es importante, ¿no? Para poder identificar cómo trabaja el if por solo y cómo trabaja la combinación de if y else. Bueno, a ver, vamos a ver otro ejemplo. A ver, estos son también para entender, ¿no? Miren, aquí tengo otro valor. Tengo x igual a 10, ¿sí? Entonces, aquí. 10 es mayor a 5, sí, entonces voy a imprimir esto. ¿Ya? Ahora, aquí tengo otro. Miren, 10 es menor a 10, eso es falso. ¿Sí? Eso es falso. Por tanto, esto no va a operar. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a la siguiente. Entonces, aquí decimos, x es igual a 10. Es comparación esto por si acaso, ¿no? Estamos comparando. Sí, eso es cierto. Por tanto, x es igual a 10. Entonces, miren qué va a pasar. En pantalla voy a tener x es mayor que 5 y x es igual a 10. De esto no voy a tener nada, porque es falso. Si hubiera tenido algo, si debajo de este if hubiera existido un else, como el premio consuelo, ¿no? De la operación de if. Pero no tengo, entonces voy a tener x es mayor que 5 y x es igual a 10. Entonces, vamos a comprobar. Entonces, tenemos eso, ¿no? Entonces, se puede observar que trabaja de esa manera. A ver, vamos a ver algunos ejemplos más antes de entrar a la siguiente, ¿no? A la siguiente condicional. A ver, este es otro. A ver, este más veremos. Miren, en este caso, tengo x igual a 10. Ya, tengo if. Aquí me está diciendo x es igual a 10. Antes, no se olviden, ¿no? Un solo igual es para asignar un valor a una variable. Puede ser una cadena, puede ser un flotante, puede ser un entero. Dos veces igual es para comparar si dos valores enteros o flotantes o cadenas son iguales. ¿Ya? Eso tiene que tener en cuenta. Entonces, aquí me está diciendo 10 es igual a 10. Sí, eso es cierto. Por tanto, me voy a imprimir esto. ¿Ya? Ahora, para el siguiente, 10 es mayor a 15. Eso es falso. Por tanto, no va a operar esto. Pero, ¿qué va a hacer? Se va a ir aquí, a elif. Y aquí aparece la nueva, bueno, el nuevo condicional que estamos explicando. Miren, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Como no ha cumplido, va a pasar a elif. Y en elif, ¿qué me dice? 10 es mayor a 10, esto sí es cierto, ¿no es cierto? Por tanto, voy a imprimir que esto es verdadero. Entonces, perdón, esto es falso, ¿no es cierto? Por tanto, no va a operar, ¿sí? No va a operar. Si 10 es mayor a 10, eso es falso. Por tanto, el elif no va a servir, ¿sí? Entonces, no se va a operar el bloque 3, no se va a ejecutar. Bueno, entonces, como esto es falso, ¿qué va a pasar? Vamos a pasar al siguiente elif. Eso es lo bueno de elif. Puedo ir con varios elif, ¿no es cierto? Puedo ir consecutivamente analizando qué condicional se va a cumplir, ¿no es cierto? ¿Qué condición se cumple? Entonces, como este no ha cumplido, entonces va a pasar al siguiente elif. Entonces, 10 es mayor a 5, sí. Por tanto, lo que se imprime es x mayor a 5, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Ahora, si eso no hubiera funcionado, si esto sería falso, entonces se ejecutaría este else, ¿ya? Se ejecutaría este else, ¿sí? El elif también funciona con el else, ¿sí? También funciona con el else. Si este no sirve, entonces tiene su propio consuelo que es el else. Entonces el else va a funcionar para if y también para else, ¿ya? Es el premio consuelo de ambas condicionales. Entonces vamos a ver. A ver, vamos a decorar. Primero va a aparecer x igual a 10. Luego va a aparecer x mayor a 5. Ya solamente esas dos tendrían que aparecer. Entonces, y evidentemente aparece eso, ¿no? A ver, vamos a verificar eso, ¿no? De esa manera, como habíamos visto, ¿no? Miren, pero en el otro caso, si este fuera, a ver, por ejemplo, sí, miren, en este caso, ¿ya? Para este último elif, si este valor, por ejemplo, si fuera 4, x fuera 4, esto no se va a ejecutar, y lo que se va a ejecutar sería else. A ver, vamos a ver. Voy a modificar esto. ¿Ves? Vean, aparece eso, ¿no? ¿Por qué? Miren, ¿qué está pasando en este caso? Tengo 4. 4 es distinto de 10. O sea, entonces eso es verdadero, ¿no es cierto? Aquí no es igual, entonces es verdadero, pero es falso y no va a cumplir esto, ¿no? Ahora va a pasar al siguiente if. 4 es mayor a 15, eso es falso. Luego pasa al siguiente elif. 4 es mayor a 10, eso es falso. Luego pasa al último elif. 4 es mayor a 5, eso es falso. Pero este elif tiene su propio consuelo, que es el else. Por tanto, como es falso,
va a imprimir lo siguiente, no se ejecutará el else. Entonces, de esa manera trabajan estas estructuras, ¿ya? Siempre van a verificar la condición y luego ven, ¿no? Si tiene un premio consuelo, que es el else, o si no, se puede ir a otras ramificaciones. Pero estas son las más básicas, ¿no? Que tenemos que saber. A ver, uno más para entender esto. Ya tenemos x igual a 10. ¿Miren? Ya, si x es mayor a 5, es verdadero. ¿Ya? Miren, estas ya son anidadas. ¿Cuándo son anidadas? Cuando dentro de un if tengo otro if, o puedo tener un elif o un else. En pocas palabras, cuando tenemos una estructura anidada, cuando tenemos un condicional y dentro de ese condicional tenemos otro condicional. ¿Sí? Esas son las estructuras anidadas y siempre van a estar, o bueno, van a generar un espacio, ¿ya? Como de este tipo, ¿no? Ya, entonces, miren, ¿qué va a pasar? Si x es igual a 10, 10 es mayor a 5, ¿no? Por tanto, eso es verdadero. ¿Y qué va a pasar? Entonces se va a ejecutar todo este bloque, pero se va a ejecutar paulatinamente, consecuentemente. Primero para este, y va a analizar, miren. 10 es igual a 6, eso es falso, por tanto no se ejecuta este bloque, pero tenemos a elif, por tanto va a ejecutar este elif. 10 es igual a 10, a esto es verdadero, por tanto lo que va a aparecer en pantalla es anidado x igual 10, ¿sí? Ahora, si esto fuera falso, si este elif fuera falso, ¿qué pasaría? Directamente pasaría a else y se opera, bueno, va a aparecer esto, ¿no? Anidado, dos puntos, else, ¿ya? Eso, ¿no? Eso, sí, esta condición es verdadera. Pero ahora, si esto es falso, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Nada de esto se va a operar, ¿sí? Nada de lo que está anidado se va a ejecutar. Por tanto, como tenemos else, entonces, si esto es falso, va a pasar directamente a else. Y else, ¿qué me dice? Que me va a imprimir else nada más, ¿no? Como premio consuelo. Entonces, vamos a hacer la prueba. A ver, aquí estamos con x igual a 10. Ya, miren. Es lo que les había explicado, ¿no? Va a aparecer simplemente esto, ¿no? Va a aparecer esto, porque se está cumpliendo, ¿ya? Pero miren, ¿qué pasa si tengo un número menor a 5? Por ejemplo, 3, ¿ya? Vamos a analizar. A ver, 3 es mayor a 5, eso es falso. Por tanto, nada de esto se opera. ¿Y qué pasa? Se va al premio consuelo y me va a imprimir else. Entonces tiene que imprimir eso. Y evidentemente es lo que me genera, ¿no? Esa línea de código. Entonces, vean que dentro de una estructura condicional, puedo tener otra estructura con condicionales, ¿ya? Entonces, tenemos que entender eso. Bien, pero esto, cuando tenemos un condicional dentro de otro, se denomina anidado, ¿ya? Una estructura anidada se denomina. A ver, Disculpe, esto ya hemos visto, ¿no? ¿Hay alguna duda? sí, no Algunos... sé si podría ser ese con el anidado en la celda 16 en el anterior ejemplo. A ver, en este dices, Sí, ¿cómo se anida o cómo es? ah, ya. A ver, pero, a ver. O sea, ya. Lo que te estás refiriendo es modificar este programa, pero con anidación, ¿verdad? Solo para lectura, por decir, porque hay el if, Ya. es como que puede llegar a ser confuso. A ver. Entonces vamos a ver esto, mira. Por ejemplo, aquí tengo x igual 10, ¿no es cierto? Esto se va, si esto es verdadero, va a aparecer esto, ¿ya? Pero mire, ¿ya? Primeramente, lo vamos a modificar un poco, ¿sí? Esto lo voy a bajar, ya. Si esto es if, miren, y hay que recordar la estructura siempre, ¿ya? Entonces, si esto es if, y bueno, quiero que sea anidado, entonces debo empezar con un elif. Si quiero, puede tener un elif, y si quiero, puede tener un else, ¿ya? Entonces, mire, ya, primero, esto va a ser if. Entonces, aquí nuevamente, dentro de este if, debo anotar otro if, ¿ya? Otro if. Entonces, mire, si aquí tengo un if, por ejemplo, ahora tengo que dar la condición, ¿verdad? Entonces, depende ya pues de mis datos, qué es lo que voy a generar. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver qué es lo que tenemos. Miren, en este caso, tenemos que if es mayor a 15, ¿no es cierto? Y para el otro, el if es x mayor a 10. A ver, con esto mismo vamos a trabajar, ¿ya? Con esto mismo trabajaremos, si es que se puede, a ver, ¿de acuerdo? Es que no siempre todos los programas se pueden trabajar de una misma forma, ¿ya? A ver, vamos a ver. En este caso, esto me sirve simplemente para verificar esto, ¿no? Si, bueno, si esto es verdadero, me va a imprimir algo aquí. He borrado, ¿no? Lo que tenía que ver. Entonces aquí sería print, ¿no es cierto? Print, ¿ya? Y aquí esto tiene que ser x igual 10. A ver, ya, a ver, tengo este if, ¿no es cierto? Ahora tengo este otro if.
Ya, pero este, miren, es falso, ¿ya? Entonces, vamos a anidarlo, miren. Para anidar, simplemente hay que tabular, ¿no es cierto? Hay que tabular, ¿ya? A ver, entonces vamos a ver. Miren, ya le estoy anidando ahí una estructura, ¿ya? Y me va a aparecer lo que les había explicado, ¿no es cierto? ¿Ya? Me va a aparecer esto nada más, es lo que se va a condicionar ahora, ¿sí? Y bueno, lo que se va a ejecutar es simplemente el print, ¿sí? Ahora, para este elif, miren, también lo puedo anidar. Entonces, que se vaya a esa altura, ¿sí? Se va a ir a esa altura. Y bueno, ¿cuál va a ser el bloque de elif? Va a ser este print, ¿ya? Y puedo tener también este otro elif, ¿sí? Y también, miren, se puede anidar, ¿sí? En realidad estoy trabajando con esta estructura, como pueden ver, ¿sí? Estoy trabajando con esta estructura, ¿no? Primero tengo un if, y dentro de este if estoy trabajando con un if, elif y else, es decir, que están anidados, ¿no? Estos condicionales, ¿ya? Pero aquí, miren, los bloques siempre tienen que tener una sangría más que los condicionales, por lo tanto me faltaría hacer eso, y aquí también esto, ya puede ser así, ¿no? Y esto, ¿no? Listo. Entonces, de esa manera, ¿ya? Ahora, a ver, lo hemos hecho aleatoriamente, ¿no es cierto? Pero miren, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? ¿Ya? Primeramente, si aquí tengo, en este caso estoy trabajando con 4, ¿sí? Bueno, aquí tendría que ver, ¿no? Miren lo que va a pasar. 4 es igual a 10. No, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a ir a else. Y va a escribirse en la pantalla, no se ejecutará el else, ¿ya? Pero daremos otro número, por ejemplo, que ahora sea 10, ¿ya? Entonces, para que se cumpla. Entonces, si es 10, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, miren lo que va a pasar en este caso. Si es 10, se va a imprimir, aquí estoy cometiendo un error, ¿no es cierto? Si estoy anidando, debe empezar nuevamente con if. Entonces, esto lo voy a borrar, ¿ya? Entonces, miren, lo borro. Ahí empezaría, ¿no? Ya. Ahora sí. Mire, si es 10, entonces aquí va a analizar, ¿ya? 10 es mayor a 15, esto va a ser falso, por tanto no se va a imprimir esto, ¿sí? Entonces pasa al siguiente. 10 es mayor a 10, esto es falso, tampoco se va a imprimir esto. Y finalmente va a tener este. 10 es mayor a 5, entonces lo que me va a imprimir es esto. X mayor a 5. A ver, vamos a comprobar. Y sí, es eso lo que me genera, ¿no es cierto? Como pueden observar. Entonces vean que este programa, originalmente como estaba, también se lo puede resolver con una anidación, ¿sí? También se lo puede hacer de esa manera, ¿no? Pero de hecho, bueno, creo que hemos reducido líneas incluso, ¿no? A comparación de la anterior. En este caso tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 líneas nada más que han sido usadas. Y creo que el anterior, bueno, el anterior programa tenía más líneas, ¿no? Entonces, de esa manera se puede trabajar. ¿Se ha comprendido esta anidación que hemos realizado en el programa original? Ya, espero que sí. Sí, Vamos a disculpa. continuar entonces. A ver, ya. Entonces hemos visto los ejemplos, ¿no? De anidación. A ver, vamos a ver otro. ¿Ya? Pero esto ya lo hemos resuelto, ¿no? En la anterior clase. Sí, que solamente era con if y con else. Eso lo hemos resuelto. Este también, ¿no? Para identificar si un número es entero, perdón, par o impar, ¿no es cierto? Simplemente había que trabajar con el módulo, ¿no? Habíamos explicado que para un número par, el módulo tiene que ser 0, ¿no? Cuando dividimos entre 2, ¿no? Si es 0, entonces el número es par. Y si no es 0, entonces, miren, se va al premio consuelo y el número es impar, ¿no? Eso es lo que me va a decir. Eran sencillos, nada más, esos programas. A ver, ya, este es otro, ¿sí? Bueno, a ver, este es un programa que lo voy a explicar, ¿ya? Pero en realidad, este programa simplemente les muestro porque vean que aquí tiene mucho código, ¿no? Pero en realidad este programa es mucho más sencillo hacerlo con los operadores lógicos, con los operadores booleanos, con AND, OR o NOT, ya que lo vamos a ver después. Miren, este programa es clásico, ¿sí? De analizar si un determinado año es bisiesto, ¿ya? Pero en este caso, miren, nos dan condiciones, miren, realizar un programa que determine si un año es bisiesto. El programa debe imprimir año bisiesto en caso de que el año sea bisiesto e imprimir año bisiesto en caso contrario. Año no bisiesto en caso no contrario, ¿no? Entonces, si es bisiesto, va a imprimir año bisiesto. Si no es bisiesto, año no bisiesto. Bien. Entonces, hay que utilizar estas reglas para determinar el tipo del año, ¿ya? Primero, el número del año no es divisible entre 4, ¿ya? Entonces, si el número del año no es divisible entre 4, es un año común, ¿sí? Esa es la primera regla que tenemos que tener.
Luego, de lo contrario, si el número del año no es divisible entre 100, es un año bisiesto. Entonces, aquí ya tenemos dos condiciones. Miren, cuando queremos realizar un programa, primeramente tenemos que entender el algoritmo, ¿no? Y ver cuántas condiciones tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos la primera condición, que el año, bueno, si no es divisible entre 4, va a ser un año común. La segunda sería que si el número del año no es divisible entre 100, es un año bisiesto. Ahora tenemos otra condición. De lo contrario, si el número del año no es divisible entre 400, es un año común. Y bueno, tenemos una última, de lo contrario es un año bisiesto, ¿sí? Entonces, tenemos eso. ¿Ya? Ahora esto lo vamos a analizar. Miren, aquí voy a tener un input, ¿no? Para, bueno, para enteros, donde voy a ingresar el año. Entonces, vamos a la primera condición. Miren, si el número del año no es divisible entre 4, es un año común, ¿sí? Y miren, aquí voy a aplicar una estructura anidada, ¿ya? Aquí tengo, primeramente, un if, un condicional, que va a aplicar la primera condición, que me dice que si el número del año no es divisible entre 4, es un año común. Entonces, miren, yo lo he puesto como variable de año, ¿no es cierto? Entonces, año, y sabemos que esto es, bueno, la divisibilidad, ¿no es cierto? La divisibilidad entre 4, el módulo. Y si esto es 0, ¿esto qué significa? Simplemente estoy diciendo año módulo de 4, ¿ya? Si eso es 0, entonces, ¿qué va a pasar? Va a operar toda esta estructura anidada, todo esto. Pero si esto es falso, entonces el año no es bisiesto, porque eso me dice, ¿no? Si el número del año no es divisible entre 4, es un año común, ¿sí? Entonces, si esto no es divisible entre 4, o sea, que el módulo no es 0, entonces va a aparecer año no bisiesto, ¿ya? Pero ahora, en caso de que sea divisible entre 4, va a operar todo este condicional, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Miren, de lo contrario, si el número del año no es divisible entre 100, es un año bisiesto. Entonces, ya está ejecutando esta estructura. Miren, el año, si no es divisible entre 100, eso me dice, ¿no? Cuando no es igual, para denotar eso, simplemente anotamos el símbolo de admiración e igual, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, bueno, si esta operación es distinto de 0, ¿eso qué significa? Que el año es bisiesto. ¿Ya? Eso es lo que me dice, ¿no? De lo contrario, dice ahora, ¿no? Ahora, si este if no funciona, entonces va a pasar a else, ¿no es cierto? Y en else tenemos también otra estructura unidad, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría? Miren, si el año, perdón, si esta operación es igual a 0, entonces el año no es bisiesto, eso es lo que me dice, ¿no? De lo contrario, si el número del año no es divisible entre 400, y eso es lo que está pasando aquí, estamos analizando la divisibilidad. Para que sea divisible entre 400, tiene que ser, bueno, 0, ¿no? El resultado del módulo. Entonces, es un año común, dice, ¿no? Por tanto, es año no bisiesto. Pero si esto no se cumple, finalmente me va a decir que, bueno, el año va a ser bisiesto, ¿no? Entonces, esas serían las posibilidades. Y aquí estaría la última, ¿no? De lo contrario, es un año bisiesto. Eso me dice. Entonces, else, entonces el año va a ser bisiesto. Bueno, tal vez un poco ahora mismo, digamos, porque no tenemos mucha práctica en tener esta estructura, ¿no es cierto? Pero simplemente estamos usando los condicionales, ¿ya? Pero vean, ¿por qué estoy mostrándoles este programa? Porque es uno de los más comunes y también lo vamos a ver cuando estamos trabajando con los operadores lógicos, pero van a ver que con los operadores lógicos es mucho más sencillo, no hay que anidar muchas veces, tampoco hay que usar muchos condicionales ni nada. A ver, vamos a analizar. Por ejemplo, 2000, digamos, ¿no? El año 2000. Va a ser un año bisiesto, ¿ya? A ver, otro, por ejemplo, el 2001. ¿Ya? No va a ser bisiesto directamente, mire. Aquí tengo a la variable año 2001, pero si lo divido entre 4, voy a tener un residuo que sea distinto de 0 y directamente va a pasar a año no bisiesto. ¿Sí? Pero si tengo un número, por ejemplo, a ver, el 2000 como les había explicado, ¿no? Entonces, mire, 2000 entre 4, sabemos que me va a generar un residuo 0. Por tanto, aquí ya va a venir a analizar, ¿no es cierto? Y hay que ver si es, bueno, divisible entre 100, ¿no es cierto? Y si no, va a analizar en esta otra parte, ¿ya? Entonces, esa sería, ¿no? La estructura de if y else, ¿no es cierto? Estamos aplicando aquí en este programa, pero pueden analizar, ustedes practicando nuevamente esto, pero si no logran entenderlo bien, no se preocupen, esto es más entendible, de hecho, con los operadores lógicos, ¿no? Add, OR,
not con esos operadores, ¿no? Y de hecho, creo que, bueno, yo la verdad he entendido mejor con esos operadores, sí, que con este. Sí, he entendido mejor con esos operadores lógicos y recién he entendido poco más este, sí. Así que no se preocupe si no lo entienden muy bien, ¿ya? Pero esa es la estructura, bueno, básica, ¿no? De este programa. A ver, vamos a ver otro. A ver, este no está resuelto, creo. A ver, esto lo resolveremos. Lo voy a borrar para que podamos ver, ¿ya? Y para que podamos entender. Dice lo siguiente, miren. Escribir un programa para una empresa que tiene salas de juegos, ¿no? Para todas las edades y quiere calcular de forma automática el precio que debe cobrar a sus clientes por entrar. Ya. Entonces, tengo que hacer un programa que me va a pedir las edades, ¿sí? Me va a pedir las edades, ¿ya? Sí, ¿no? Las edades, ya. Y ya. Y de forma automática va a calcular el precio que debe cobrar a sus clientes por entrar, ¿ya? Está sencillo, mire. Primeramente, voy a introducir una edad y luego, es que es así, mire, para que se entienda mejor. Lo voy a explicar de esa manera. En todo programa, siempre tenemos que tener lo siguiente, miren. En todo programa hay que tener una entrada, ¿ya? Una entrada, y aquí va a estar el programa, ¿sí? Y vamos a tener una salida. Todos los programas funcionan así. Y esto, bueno, se lo denomina también como caja negra, ¿ya? A todo lo que está compuesto el programa, ¿no es cierto? Entonces, la entrada, en este caso van a ser las edades, ¿no es cierto? La edad. Y la salida, ¿qué va a ser? Va a ser el precio, ¿no? O el costo, ¿sí? Va a ser el costo, ¿ya? Entonces, vamos a tener eso, ¿no? Eso es lo que queremos. El programa debe preguntar al usuario la edad del cliente y mostrar el precio de la entrada. Eso es lo que les había explicado. Si el cliente es menor de 4 años, puede entrar gratis. Si tiene entre 4 y 18 años, debe pagar 5 bolivianos. Y si es mayor de 18 años, 10 bolivianos. Ya, entonces, en resumen, si es menor de 4 años, tiene que aparecer en la pantalla que va a entrar gratis. Si tiene entre 4 y 18 años, debe aparecer en la pantalla que debe pagar 5 bolivianos. Y si es mayor de 18 años, eso significa que tiene que pagar 10 bolivianos, ¿ya? Entonces, ya, primeramente, observen, esto se puede trabajar de dos maneras, ¿ya? Una sería trabajando solamente con if y else, ¿sí? Pero un else anidado. Y ahora habría la otra forma en donde trabajaríamos ya con un elif, ¿sí? A ver, primeramente, podríamos ver de la forma con if y else, ¿sí? Entonces, vamos a ver, primeramente, voy a crearme una edad, una variable, ¿ya? Que se denomine edad. Edad, ¿ya? Entonces, edad obviamente va a ser un entero, ¿no? Entonces, lo vamos a transformar en un entero y vamos a tener un input para que el usuario pueda introducir el dato correspondiente, ¿no? En el input puede decir, a ver, introduzca su edad, ¿no? Introduzca, o cuántos años tiene, ¿no? Directamente, cuántos años tiene, ¿ya? Sí, ¿no? Para que se vea mejor. Bien. Primeramente eso, estamos creando la variable, ¿ya? Un entero, obviamente la edad siempre es un entero, y un input para que el usuario pueda ingresar. Entonces, esto con signos de interrogación, ¿no? Ya, está bien ahí. Listo. Enter. Ya hemos creado la variable para que el usuario pueda introducir lo que es el dato, ¿no? Ahora, miren, vamos a crear un condicional primeramente, ¿sí? ¿Por qué estoy creando esto? Porque primeramente analizaré lo primero que tengo. Para 4 años voy a analizar, ¿ya? Entonces, porque si es menor a 4, debo reproducir en la pantalla que no va a pagar nada, es decir, que puede entrar gratis. Entonces aquí, si la edad, ¿ya? ¿Sí? La edad es menor a 4, ¿sí? La edad es menor a 4, lo pueden hacer con separaciones para que se entienda mejor si quieren. Si la edad es menor a 4, entonces voy a tener un bloque. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Si la edad es menor a 4, ¿qué va a pasar con el cliente? Entonces puede entrar gratis, ¿no? Eso le va a aparecer. Entonces, aquí decimos print puede entrar gratis, ¿ya? Puede entrar gratis. Eso es lo que le va a aparecer, ¿no? En la pantalla, si su edad es menor a 4, ¿ya? Listo. A ver, eso por una parte. Pero ahora vamos a ver, mire, ¿qué pasa si esto no se cumple? ¿Sí? ¿Qué pasa si esto no se cumple? Entonces voy a crear un else, ¿ya? Entonces aquí, else, ¿no? El premio consuelo. Entonces, en else sabemos la estructura, 2 puntos y abajo tenemos que empezar, ¿no? Entonces, en else voy a tener dos opciones, ¿sí? Porque si es menor a 4 años, perfecto.
puede entrar gratis. Pero luego tengo otras dos opciones si no es menor a 4 años. Si tiene entre 4 y 18 años, debe pagar 5 bolivianos, dice, ¿no? Y si es mayor a 18 años, debe pagar 10 bolivianos. Por tanto, voy a tener dos condiciones, ¿sí? Dos opciones en else. Entonces, nuevamente inicio con un if. Entonces, if, si la edad, aquí puedo anotar, si la edad es menor a 18, entonces aquí, ¿ya? Si la edad es menor a 18, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, tiene que aparecer en la pantalla que debe pagar 5 bolivianos, ¿no? Eso es lo que me dice, porque si está entre 4 y 18 debe pagar 5 bolivianos. Esto de 4 ya lo hemos asegurado con el primero, ¿no? Si es menor a 4, perdón, si es 5, por ejemplo, entonces se va a venir aquí, ¿no? Porque 5 no, es mayor a 4. Por tanto, aquí tendríamos que decir, print, ¿no? Un print. Y aquí, digamos, debe pagar 5 bolivianos, o bolivianos 5, ¿no? Bolivianos 5, eso me dice, ¿ya? Pero bueno, eso es en el caso cuando es menor a 18, ¿sí? Pero si esto no se cumple, si no es menor a 18, ya estaríamos en el otro caso, ¿sí? Que debe pagar 10 bolivianos si es mayor de 18 años. Entonces, aquí directamente un else podemos usar, ¿no es cierto? Porque si esto no se cumple, se va a la opción consuelo. Y ahí, bueno, va a operar lo que le queda, ¿no? Entonces, aquí simplemente else, ¿ya? 2 puntos, y ahí print. Entonces, debe pagar bolivianos 10. Simplemente eso, ¿no? Ese sería todo el programa. Ahora, si quieren, podemos simplificar un poco. Miren, como debajo de else solamente tenemos una línea, lo pueden poner al lado, si quieren, ¿no? Pero para que se entienda mejor la estructura, lo vamos a poner abajo, ¿ya? Listo, a ver, vamos a hacer la prueba. A ver, por ejemplo, trabajaremos con el número 3, primeramente, ¿ya? Digamos que la persona tiene 3 años. Entonces, ya, edad es igual a 3. Una prueba de escritorio vamos a hacer primeramente. Entonces, 3 es menor a 4. Sí, eso es verdadero. Por tanto, se va a imprimir, puede entrar gratis, ¿ya? Eso es lo que va a pasar. Entonces, vamos a ver. Puede entrar gratis, ¿no? Perfecto. Ahora le daremos un valor de entre 4 y 18. Por ejemplo, 6, ¿ya? Entonces, miren, la edad es 6. Ya, primeramente se va a ir a if. 6 es menor a 4, eso es falso. Por tanto, no se va a operar este bloque y se va a ir al siguiente, a else, se va a ir, ¿no? Al consuelo. Pero el consuelo resulta de que tiene un condicional. Entonces, aquí va a analizar. 6 es menor a 18. Sí, eso es cierto. Por tanto, debe pagar 5 bolivianos. Y bueno, como esto es verdadero, ya no va a operar else, ya no se va a ejecutar else. Entonces, vamos a ver eso. Entonces, nuevamente vamos a ejecutar el programa. Introducimos que tiene 6 años y evidentemente va a pagar 5 bolivianos, ¿no? Porque eso, de esa manera hemos estructurado el programa. Vamos a ir con otro. A ver, una edad mayor a 18. Por ejemplo, 45, ¿ya? Mire, tengo 45. 45 es menor a 4. Eso es falso, por tanto no se ejecuta esta línea y va a pasar a else. Entonces aquí va a analizar nuevamente, tenemos un condicional. 45 es menor a 18, eso es falso, por tanto no se ejecuta y se va al premio consuelo de, ¿no? Que sería simplemente debe pagar 10. Entonces, vamos a ver eso. Y sí, es lo que yo quiero, ¿no? Entonces el programa funciona, ¿sí? De esa manera entonces puedo estructurar este tipo de programas, ¿no? Pero, como les había explicado, mire, podemos en este caso trabajar no con este else. Y esto lo podemos transformar en un elif, porque habíamos explicado que elif es la combinación de if y de else, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podría cambiar este programa? ¿Ya? Pero antes les explico un poco más sobre esto. Miren, muchas veces, como en este caso, se puede hacer dos formas, usar else y también if. O la otra sugerencia sería usar elif, pero se recomienda trabajar con elif. ¿Por qué se recomienda trabajar con elif? Porque ahorramos más líneas, ¿no es cierto? Vamos a incluso optimizar el tiempo de ejecución, ¿sí? Y se recomienda más trabajar con elif. Entonces, ¿cómo va a cambiar? Miren, ya, estaríamos aquí, ¿no es cierto? Si es menor a 4, entonces, bueno, va a ejecutar esto. Pero si no se cumple esto, entonces pasaría al elif, ¿no es cierto? Y aquí vamos a anotar, miren, todo esto lo voy a transformar en un elif. Elif, 2 puntos, y aquí vamos a anotar, miren. Bueno, elif, ¿no? La condición, que sería la edad. Si es menor o igual, ¿ya? Menor o igual a 18, entonces, ¿qué va a pagar? Debería pagar
5 bolivianos, ¿sí? Ahora, si no cumple esto, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a ir al else, pero este else está mal, ¿no es cierto? Tiene que estar en la misma línea, ¿sí? En la misma línea, porque es así, miren. Primero perdón, no va a ejecutar, va a evaluar if, ¿sí? Y luego va a ejecutar elif, en caso de que esto no se cumpla, ¿sí? Y luego va a ejecutar else, en caso de que elif no cumpla, ¿no? De esa manera funciona. Entonces, miren que de manera más simple lo hemos resuelto, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, con los mismos casos, ¿no? Por ejemplo, 68, a ver, tendría que pagar 10 bolivianos y funciona, ¿no? A ver, vamos a ir con el otro caso, con una edad menor a 4, 3. Se va a ejecutar, ¿no? 3 es menor a 4, entonces puede entrar gratis. A ver, ahora con una edad menor a 18, por ejemplo, 16. Miren lo que pasa. En este caso, va a analizar esta línea primero, ¿no? Tenemos 16. 16 es menor a 4, eso es falso, no se ejecuta esto. Por tanto, va a pasar a la siguiente. Entonces, aquí decimos en elif. 16 es menor o igual a 18, sí. Entonces, debe pagar 5 bolivianos. Y por tanto, el premio consuelo de elif no se va a ejecutar. ¿Ya? Entonces, de esa manera, podemos trabajar también, ¿no? Con esta estructura de if y elif. Pero lo más recomendable es trabajar con elif, ya que vamos a disminuir el tiempo de ejecución y también vamos a disminuir las líneas, ¿no? Estaríamos optimizando el código del programa. Bien, ¿alguna pregunta hasta esta parte que no haya entendido quizás o alguna duda o observación sobre estos condicionales? A ver, ya luego tenemos que ver esto. Ya no hay dudas, ¿no? Bien, espero que se esté teniendo. A ver, ya, tenemos eso, ¿no? Respecto a estos operadores. A ver, estos son ejercicios simplemente para, vean, en realidad para practicar, ¿ya? Aquí les tendría que aparecer, ¿no es cierto? Miren, aquí tengo los valores, 5, 10, 8. Son booleanos, miren, en este caso. Aquí, 5 es mayor a 10. Esto es falso, por tanto, false tendría que aparecer en la pantalla, ¿no? A ver, para este. Y es mayor a z, y es 10 y aquí tenemos 8. 10 es mayor a 8, eso es verdadero. Entonces tendríamos el booleano true, ¿verdad? Entonces, si quieren pueden copiar esto para verificar, ¿ya? Y les va a aparecer eso, ¿no? False y true. Entonces, de esa manera pueden ir verificando. Aquí también tenemos otros, ¿no? Para practicar más que todo operaciones, ¿sí? Pero esto también, miren, esto es muy importante, ¿ya? Miren, en algunos casos, ¿cómo realizamos las asignaciones? X igual a algo, ¿no? Tenemos un entero. Ahora vamos a la siguiente línea para asignar otro. Miren, Y igual a 10. Entonces estamos asignando otro. Z igual a 8, estamos asignando otro. Pero en algunos casos, miren, incluso para usar espacio, ya podemos trabajar de esta forma, en una sola línea, pero separando con comas. Aquí estamos diciendo que X es 5, Y es 10 y Z es 8. Esto lo vamos a ver mejor en la parte de listas, ¿no? Cuando estemos trabajando con duplas, ¿ya? Pero miren, en este caso se puede asignar también de esa forma, ¿sí? Cuando tenemos muchas, ¿ya? Entonces, a ver aquí, por ejemplo, tenemos X que es igual a 5, ¿ya? Y también tenemos que Z es 8. Entonces, 5 es mayor a 8. Eso es falso, ¿no? Entonces, false va a ser la respuesta de la primera línea. De la segunda línea tenemos que Y es 10. 10 menos 5 tendríamos aquí, ¿no? Entonces, eso es 5. Ahora este es el símbolo de comparación, ¿sí? Son operadores booleanos, ¿no? Entonces, aquí tendríamos X es 5. Entonces, 5 es igual a 5, eso es true. Entonces, podemos comprobar. A ver, vamos a comprobar. Y sí, miren, el primero era falso, ¿no? Y el siguiente es verdadero, ¿ya? Bien, entonces pueden ir comparando, ¿no? Algunas estructuras. Por ejemplo, esta más vamos a ver. Tenemos, miren, tenemos un valor de X igual a 10, ¿sí? Y aquí estamos comparando, miren. Si 10 es igual a 10, entonces imprime esto, ¿ya? Y luego, ¿qué va a pasar? Vamos a ir aquí, ¿sí? Vamos a ir aquí y decimos, 10 es mayor a 5, entonces eso es cierto. Pero ¿qué vamos a imprimir aquí? Miren, vamos a imprimir un true. Y aquí vamos a imprimir otro true, ¿verdad? Verdad, verdad, ¿ya? Eso vamos a imprimir por si acaso, ¿sí? Vamos a imprimir booleanos. Ahora, sería distinto que cuando tenga comillas, miren, esto vamos a verificar. Sería distinto a que tenga comillas, por ejemplo. Tenemos eso, ¿no? Pero aquí vamos a demostrarlo, miren. Vamos a tener booleanos. ¿Por qué? Porque aquí no estamos imprimiendo cadenas. Las cadenas
siempre están en comillas. Tengan cuidado con eso, ¿no? Las cadenas siempre están en comillas. Pero si tenemos comparadores lógicos, vamos a imprimir booleanos nada más, ¿ya? Entonces aquí tendríamos true, ¿verdad? Para la primera. Para la segunda vamos a tener true, porque eso es cierto, ¿no? X es 10 y 10 es mayor a 5, entonces tendríamos un true. Ahora, para el siguiente, miren, aquí vamos a obtener, bueno, tenemos 10. 10 es menor a 10, eso es falso. Entonces aquí vamos a imprimir un false, ¿verdad? Porque 10 no es menor a 10, ¿sí? Un false, ¿ya? Ahora, en caso de que esta estructura fuera falsa, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a ir a else, nada más, ¿no? Entonces, aquí observen, ya tenemos una estructura, miren, un condicional ya tenemos ahí, ¿no? Entonces, miren, va a pasar esto. Tenemos 10. 10 es menor a 10, eso es falso, ¿sí? Por tanto, lo que me va a imprimir es else. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? True, true y else. A ver, vamos a comprobar. Es eso, ¿no? True, true y else. Dos booleanos y una cadena, que es else. Entonces, de esa manera funciona. Vean, ¿ya? Para este tipo de programas, ¿ya? Por ejemplo, a ver, vamos a modificar. ¿Qué pasa si tengo 1? ¿Ya? Miren, aquí tengo 1, observen. Entonces, 1 es igual a 10, no se cumple, por tanto no se ejecute esto. 1 es mayor a 5, falso, no se va a ejecutar este bloque. 1 es menor a 10, eso es verdad. Por tanto, se va a ejecutar simplemente esto, ¿ya? Se va a ejecutar que 1 es menor y se va a ejecutar esto. Entonces aquí vamos a decir 1 es menor a 10, eso es falso. Por tanto, false, te dije, parece, ¿no? Un booleano voy a tener. A ver, vamos a ver. Ah, no, perdón, tengo que tener un booleano que es true, ¿no es cierto? Porque 1 es menor a 10, eso es cierto. Por tanto, tendríamos ese true, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esa manera. Pero miren, esto lo puedo modificar. Aquí le puedo poner mayor, si quieren. Mayor, y ahí vamos a tener un false, porque 1 es mayor a 10, eso es falso. A ver, vamos a ver. Y false, es lo que me genera, ¿no? Entonces, vean que estas estructuras trabajan de esa forma. También pueden trabajar con booleanos, ¿no? En las respuestas. ¿Ya? Depende mucho, ¿no? Con qué tipo de datos estamos trabajando. Con booleanos, o si no, enteros o cadenas. A ver. Ya, estos son otros ejemplos, ¿no? Que los pueden ir revisando, que son idénticos a este. La cuestión de estos problemas, en realidad, no es escribir el programa, sino ver qué tipo de respuesta me va a generar, como hace rato hemos analizado, ¿no es cierto? Leía y luego ya digo, ¿no? ¿Qué programa, pero qué es lo que me va a imprimir en la consola? Y eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Practiquen con este y tienen que ver, ¿no? ¿Qué es lo que les va a generar? Porque es una forma también muy buena de aprender, ¿no? Porque ahí estamos entendiendo bien la estructura del programa. A eso se lo denomina prueba de escritorio, cuando le damos un valor y analizamos qué es lo que está pasando. A ver, veamos este, por ejemplo. X es igual a 1, dice, ¿no? Entonces, ya. 1 es igual a 1, sí. Entonces, si esto es, bueno, esto se va a cumplir, ¿ya? Por tanto, me va a imprimir 1, se está ejecutando este bloque. Bien. Ahora, en caso de que, no, miren, aquí me confundí algo, de forma muy garrafal. Miren, esto es una cadena, ¿sí? Porque está entre comillas. Por tanto, miren, la cadena 1, esta cadena 1, no es igual al entero 1, por tanto, esto no se ejecuta, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Se va a elif, ¿no es cierto? Se va a ir a elif. Y en elif, ¿qué vamos a tener? 1. Bueno, la cadena 1, ¿es igual a la cadena 1? Sí, esto es verdadero. Por tanto, se va a ejecutar toda esta estructura anidada. Entonces, vamos a ir aquí. Y aquí, observen, lo estamos transformando. Miren, el entero 1 ya sería, ¿no? El entero 1 es mayor a 1, eso es falso. Por tanto, no se va a ejecutar esto. Y luego estaríamos yendo a elif, porque aquí tenemos otra estructura. Entonces, en elif también me lo está transformando. X ya es un entero, por esta palabra, ¿no es cierto? ¿Sí? Por esta función int. ¿Ya? Entonces, 1 es menor a 1, eso es falso, ¿verdad? Eso es falso. Y como es falso, vamos al premio consuelo de él, que sería else. Entonces, lo que se va a imprimir es 4. ¿Ya? Entonces, para este condicional, porque este es un condicional, ¿ya? Todo esto es un condicional, lo que vamos a generar es 4, como pueden ver. ¿Sí? Va a ser 4. A ver, luego de eso, miren, nuevamente, tengo otro condicional. Entonces, aquí lo está transformando cadena, ya es 1. 1 es igual a 1, sí, por tanto me va a generar 5 y ya no pasa nada en else, porque esto se ha cumplido, se ha ejecutado. Entonces, lo que me tiene que imprimir es 4 y 5. A ver, vamos a comprobar. Copiamos y pegamos.
Eso es lo que me genera, ¿no? Lo que les había explicado. Entonces, de esa manera pueden ir practicando, ¿no? Con estos, aquí hay algunos más, ¿ya? Para que vaya bien, ¿sí? Con este pueden ir jugando, ¿no? Pero aquí ya, miren, ya tenemos un entero, un flotante y una cadena. Ya hemos visto cómo se trabaja con un entero, ya hemos visto cómo se trabaja con una cadena, pero con un flotante básicamente es lo mismo, ¿no? Simplemente es un entero, pero con decimales, es eso, ¿no? Lo que es un dato flotante, ¿ya? Entonces, pueden ir viendo también esto. A ver, vamos a ver ahora otro. Bueno, ya hemos acabado de ver, ¿no? Estos condicionales. Ahora lo que vamos a ver es ya las estructuras de repetición, ¿sí? Y esto es muy importante, ¿ya? A ver, lo voy a explicar aquí, lo voy a hacer rápidamente. A ver, primeramente, ya, como les había explicado, miren, vamos a tener primero la entrada, ¿no? En todos los programas tenemos la entrada, donde se introducen los datos, y vamos a tener el programa, ¿ya? Pero muchas veces, les digo lo siguiente, ¿ya? Por ejemplo, en las condiciones, si se dan cuenta, teníamos if, elif, puedo tener varias veces elif. Tengo operaciones, ¿no? En realidad eso lo que me genera son operaciones, ¿ya? Entonces puedo tener eso aquí, ¿no? Y al final voy a tener una salida, ¿sí? Que van a estar los datos procesados ya, en realidad, ¿no? Y aquí voy a tener todo el proceso de datos, ¿no? El proceso de datos, ¿ya? Pero miren lo que va a pasar. En este caso tengo una operación A, ¿ya? Digamos, una operación B, ¿ya? Pero voy a tener una operación C, ¿sí? Y esta operación C se va a repetir 3 veces, digamos, ¿sí? Operación C varias veces. Y no siempre se va a repetir 3 veces, puede ser 4 veces, digamos, ¿ya? Una más. Y ya tengo una operación D, digamos, ¿ya? Pero miren, en muchos casos vamos a requerir tener muchas operaciones, como en este caso, 4, ¿verdad? Pero para ello ya hay comandos que no voy a tener que estar escribiendo muchas veces las operaciones. ¿Qué pasa si quiero repetir las operaciones 100 veces? Obviamente no puedo estar escribiendo 100 veces las operaciones en el programa. Entonces, ahí es donde entran las estructuras de repetición, ¿ya? Entonces, miren, se va a simplificar de la siguiente manera. Lo podemos ver en un diagrama de bloques de esta manera. Miren, tenemos hasta la operación B. Lo vamos a hacer rápido. Miren, operación A va a ir a la operación B. Y miren, en este caso, ya tendría que ir a la operación C. Pero aquí voy a tener un control, ¿ya? Se denomina control, estructura de control. Tengo un control, ¿ya? Y va a ir a la operación C, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con este control? Mire, este control define, ¿ya? Entonces, aquí voy a decidir cuántas veces voy a repetir C. Entonces, mire, va a ir de C nuevamente al control. Si quiero 3 veces, aquí digo que se repite 3 veces. Entonces, va a ir a C, nuevamente va a ir al control, una vez más que se repita C. Una vez más, va a ir al control, una vez más, va a ir una vez más al control y va a entrar nuevamente a C. Va a ir al control y le digo que opere una vez más y otra vez va a operarse. Entonces vean que puedo hacer de esa manera, ¿no? Y si quiero que salga, entonces ya pues el control directamente sería a la operación D, ¿no es cierto? A la operación D. Y bueno, el programa ya continúa en su forma normal, ¿no es cierto? En la salida. Entonces miren, en este caso, es la simplificación, ¿no es cierto? Porque si quiero 100 veces la operación bueno, de un mismo bloque, entonces lo puedo hacer con esto nada más, ¿sí? Con esta estructura de control. Y para esto, bueno, se denomina bucles, ¿no es cierto? Son los famosos bucles. Y para ello, digamos, ya tenemos dos, que serían los determinados y los que son los indeterminados. Los determinados obviamente son los que me dicen cuántas veces se va a repetir la operación. Y los indeterminados son los que me dicen, bueno, no sé cuántas veces se va a repetir. Eso depende ya de la estructura del programa, ¿no? Y del usuario, ¿ya? Entonces, eso me sirve también para poder realizar operaciones n veces, ¿no? Y bueno, la estructura es la siguiente, miren. Primeramente vamos a ver lo que es el bucle while, ¿ya? Es el bucle indeterminado, ¿sí? El bucle while es el indeterminado. O sea, no voy a definir cuántas veces se va a repetir bueno, el bloque, ¿no? Que voy a ejecutar. Pero la sintaxis es la siguiente. Hay que anotar un while, luego la expresión, es decir, la condición y el bloque de ejecución, ¿ya? Eso es lo que debemos tener. Miren, trabaja de esta manera, básicamente. Tengo el bloque, ¿ya? La condición, ¿es cierto? Tengo la condición. Y miren, va a repetirse, ¿ya? Primero, si es verdadero, pues obviamente la condición, si es verdadero, va a ejecutar esto. Entonces, va a volver al mismo, ¿no? Y si es verdadero, va a seguir repitiendo. Y va a repetir n veces, ¿sí? N veces, pero ¿cuándo va a dejar de repetir?
cuando la condición sea falsa. Entonces, si es falso, se acaba el programa, ¿no? Entonces, ese es el bucle, ¿no es cierto? El bucle while, cuando no sé cuántas veces se va a repetir, ¿sí? Bien, eso primeramente. A ver, vamos a ver aquí un programa básico, ¿ya? Por ejemplo, miren, aquí dice while, ¿ya? Primero hay que anotar el while siempre, ¿no? Y false. Aquí la condición se anota, ¿sí? Pero en este caso estoy anotando un booleano, ¿ya? Print, estoy atrapado dentro de un ciclo. Entonces, ¿qué significa? Esto es muy básico, miren. Si esto es falso, no se ejecuta el programa. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, no va a pasar nada seguramente aquí. ¿Sí? No pasa nada. Pero ahora, si le pongo true, ¿vean? Infinitas veces va a imprimir lo que es esta cadena. Estoy atrapado dentro de un ciclo. A ver, vamos a ver. Y miren, se está imprimiendo infinitas veces. Y no va a acabar, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que está pasando, miren. De hecho, ya, esto, miren, está aquí, ¿no es cierto? Es verdadero y ejecuta esto. Va, es verdadero. Ejecuta esto, vuelve, ejecuta esto. Es un bucle, ¿no es cierto? Seguimos trabajando. ¿Y cuándo va a salir de ese bucle? Cuando sea falso, ¿no? A ver, para que pare, entonces, vamos a decir lo siguiente, que esto sea false. Y sigue trabajando, miren. Voy a parar, ¿no? Lo voy a parar. Ahora sí, voy a poner false. Y como el verificado, no me va a generar nada, ¿no? Entonces, de esa manera trabaja básicamente, ¿ya? Lo que es este bucle. Bien, entonces, esta estructura, también podemos decir lo siguiente. Esta estructura es muy importante también cuando trabajamos con más operaciones, ¿no es cierto? Porque en algunos casos van a ver ya en los siguientes capítulos, vamos a combinar. Por ejemplo, el while con else también se puede combinar. A ver, vamos a ver este ejemplo más, ¿ya? Antes de terminar. Ya, es un ejemplo para analizarlo nada más, ¿ya? Miren, por ejemplo, aquí tengo un número, me estoy dando un número cualquiera, ¿ya? Por ejemplo, un negativo, ¿ya? Que es muy, muy pequeño, ¿no? Como pueden ver. Ya, pero aquí tengo una entrada, número. Miren, aquí introduzca el número o escribe -1 para detener, ¿no? Introduzca un número o escriba -1 para detener. ¿Qué va a pasar? Miren. Primeramente me está diciendo while. While, ¿qué significa? Mientras, ¿no? Mientras, ¿ya? Eso significa, ¿no? Está en inglés. Entonces, mientras ese número, dice, ese número es distinto de -1, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ejecutar todo esto, todo este bucle, perdón, este bloque, ¿sí? Todo este bloque lo va a ejecutar, ¿ya? Entonces, si es distinto de -1 ese número, ¿qué va a decir? Sí, el número es mayor a número mayor, y número mayor, ¿cuál es? Es este número bien pequeño, ¿no? Entonces, si ese número es mayor a ese número, entonces, ¿qué pasa? Le estamos asignando un número mayor a ese número, al que hemos introducido, ¿sí? Y bueno, ¿qué va a pasar? Simplemente vamos a tener ahora otra variable, que ese número le estamos haciendo ingresar un nuevo valor. Miren, introduce un número o escriba -1 para detener. ¿Qué es lo que está pasando? Miren, y con esto acabamos. Está llegando esta parte, miren, está llegando hasta esta parte, y luego me está pidiendo un nuevo número. Lo que en realidad está pasando es que está regresando nuevamente este número, ¿sí? Primero, digamos, anote el 1, ¿ya? ¿El 1 es distinto de -1? Sí. Entonces se va a ejecutar esto. 1 es mayor a este número, lógicamente no va a ser mayor este, ¿no? Pero va a ser mayor este, ¿no es cierto? Entonces se va a ejecutar este bloque. Entonces el nuevo número mayor va a ser el número que hemos introducido, que sería el 1, ¿sí? Y aquí nuevamente me va a pedir otro número, ¿ya? Entonces, introduce un número o escriba -1 para tener. O sea, voy a tener aquí otro número. ¿Sí? Y va a analizar nuevamente ese número. ¿Sí? Y aquí va a analizar, por ejemplo, el 5. ¿El 5 es distinto de -1? Sí. Entonces, va a ejecutar nuevamente. 5. ¿Es mayor este número? Sí, es mayor este número. Por tanto, el nuevo número se va a llamar número mayor. ¿Cierto? Ese 5. Y nuevamente me va a pedir otro número. Vean que es un bucle. Con el 6 va a pasar lo mismo, con el 7 va a pasar lo mismo, con el 1000 va a pasar lo mismo. Pero ¿cuándo va a parar este bucle? Cuando no cumpla esto, pues, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, -1 anotó, entonces ya no va a cumplir esto, ¿no? Y aquí me va a aparecer el número más grande es el número mayor, porque eso le estoy asignando, ¿no es cierto? A ese número. A ver, vamos a ver eso. Miren. Por ejemplo, tenemos el 1. Por eso me dice, ¿no? Introduce un número o escribe -1 para definir, por ejemplo, el 5, el 23
Y así, ¿no? Y al final puedo anotar el -1. Y el número más grande es 23. Entonces, es un bucle, ¿no? Bien, entonces, eso sería básicamente, ¿no? Cómo funciona un bucle, pero la siguiente clase lo vamos a desarrollar mejor esto, ¿sí? Bien, vamos a ver más ejemplos y ya estaríamos acabando, ¿no? La parte de condicionales. Vamos a ver también la sentencia break y continuo, que nos sirve también para los bucles, ¿ya? Y también el otro bucle. Este es el bucle en donde ya conozco bueno, el número de repeticiones, ¿ya? Pero no se preocupen si no han entendido bien esto, la siguiente clase lo vamos a desarrollar mejor, ¿ya? Y luego ya veríamos los range, ¿no? Los números, ¿sí? Esta parte es importante para seleccionar los números y, bueno, de cuánto en cuánto puedo seleccionar. Y esto me sirve mucho, ¿no? Para análisis de datos, más que todo. Bien, eso sería todo y hasta la siguiente clase. Que les vaya bien. Muchas gracias, José. Entonces nos vemos la próxima semana. Hasta luego y buenas noches.